Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Pete Bay. Bay nunca pensó que Charlie moriría basados en el libro. ¿Dónde está el auto de Charlie ahora? Alan parpadeó rápidamente, confundido por la pregunta. Cuando habla con él, Jeff siempre parecía estar pensando en otra cosa y ahora preguntaba sobre un problema que no tenía ninguna relación. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Alan respondió, todavía mostrando una expresión confusa. ¿Por qué lo preguntas? ¿Puedes llevarme a verlo? ¿Por qué? Alan replicó con una expresión más seria cuando vio que Jeff todavía parecía sospechoso sobre el accidente de Charlie. La policía me dijo que lo conservara y que no dejara que nadie lo viera hasta que terminaran de reunir pruebas. Solo quería ir a verlo. Prometo que no tocaré nada. Todos los demás también sienten curiosidad por esto, pero es trabajo de la policía. Alan intentó explicar con calma. ¿No deberíamos esperar? Primero deberías calmarte. Si hay alguna novedad, la policía vendrá y nos informará. Solo quiero ver el auto de mi hermano. No dije que haría nada. Cuando Alan intentó convencerlo, Jeff actuó como si no pensara seriamente en las cosas que Alan sospechaba que pensaba. No creas que no lo sé. Bueno, realmente no lo sabes. Jeff, ¿no puedes llevarme a verlo? El pequeño Mega miró fijamente el rostro del alfa de casi 40 años con un brillo en sus ojos, como si eso ayudara a suavizar el corazón de Alan. ¿Por qué quieres verlo? Alan preguntó en voz baja. No sirve de nada mirarlo, Jeff. El auto quedó completamente destruido. Todo está destruido y esa es también la razón por la que Pete Charlie murió. Entonces, ¿por qué no puedo ir a verlo? Alan guardó silencio, aún no sabía cómo afrontar esta situación. De alguna manera, sintió que a Jeff no se le debería permitir entrar ahí, ya que, después de todo, el auto se considera evidencia importante para la investigación. Si la policía se entera, definitivamente estaría en problemas. Además, estaba en mal estado y, en su opinión, Jeff no necesita ver el trozo de metal que se llevó a su hermano. No fue un buen recuerdo. Cuando Alan vio la mirada en los ojos de su interlocutor, de repente suavizó. Quizás este niño solo quiera recordar a su hermano. Si tomara a Jeff y lo mirara desde lejos, tal vez no hubiera ningún problema. Alan, por favor, llévame. Jeff repitió cuando empezó a ver la suave mirada en el rostro de Alan. Te prometo que si me llevas, estaré menos enojado. Entonces, ¿estás admitiendo que eres terco? Lo supe hace mucho tiempo. No dije que fuera terco. Para ser honesto, la actitud de Jeff no parecía de alguien que estuviera suplicando, pero era extraño que sintiera el deseo de complacer hacia los demás. Entonces, eso significa que la próxima vez tendrás que venir a jugar en el agua a mi casa, ¿vale? Si hubiera adultos ahí, probablemente no sería un problema, ¿verdad? Otra escena, esta vez fue peor que cuando pelearon. El dormitorio le resultaba muy familiar. Las cortinas estaban casi completamente cerradas, a pesar de que ya era de día y brillaba el sol. Afuera había una luz brillante, pero no llegaba a la habitación porque el propietario cerró deliberadamente las cortinas. El propietario no estaba preparado para recibir ninguna luz brillante. Bey estaba sentado en el suelo, al lado de su cama, con la espalda hacia el costado de la cama y la cabeza apoyada en el cajón, como si no tuviera fuerzas para sostenerse. Su condición actual no era diferente de la ropa usada que se había transformado por completo en harapos, aunque su cuerpo estaba envuelto en una tela cara, no lo hacía sentir diferente a un trapo. El flaco Alfa estaba sentado con una pierna levantada y una mano apoyada en su rodilla. Bey sostuvo uno de los guantes. Los guantes negros en realidad no eran tan viejos, pero ya no se podían usar. Estaba desgarrado y tenía marcas de quemaduras. La muñeca, que anteriormente tenía la letra C, bordada con hilo blanco, se había vuelto marrón oscuro, porque el dueño no la había cuidado tan bien como había prometido. Fue Alan quien se lo dio cuando reveló a Charlie en la sala de tratamiento. En ese momento, Bey no fue a ver el estado de Charlie en la morgue.
Solo quería ver si el tonto niño estaba listo para despertarse y saludarlo. Si se hubiera quedado así, Bey hubiera preferido no entrar. Hasta ahora, Bey todavía no podía creer que esto le hubiera sucedido. Amar tanto a alguien ya era bastante extraño y doloroso. Bey nunca se imaginó que sería tan loco por alguien como para querer pasar su vida con esa persona el mayor tiempo posible. Por más difícil que haya sido, esta no era en realidad la imagen que había soñado, pero había sucedido, y también le había sucedido a alguien que no podía haber imaginado. Esa fue la historia de alguien llamado Babe, siempre sorprendente.